Gracias, Carlita. Vamos a saludar con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al colega Oscar Balmen, periodista mexicano con quien vamos a conversar los próximos minutos. Oscar, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Acá en Ecuador son las 8:30, en México son 7:30, ¿no? Es correcto, Jaime, Carla, qué gusto saludarles. Aquí son 7:30 de la mañana, ya listos para conversar. Qué bueno, gracias. Oscar, tú eres un periodista que te has dedicado a investigar mucho el tema de la violencia, el narcotráfico, no solo en tu país, sino acá en Ecuador también. Desde hace más o menos unos 7 años, este país se desbordó. Después de la pandemia fue lo más terrible. Todo empezó con la violencia dentro de las cárceles. No sé si tú pudiste ver imágenes de lo que pasaba en las cárceles del Ecuador, pero acá se asesinaban entre presos, se descuartizaban personas, que fue una violencia terrible, y nosotros dentro de lo que venimos haciendo acá en Ecuador en directo siempre lo decíamos, tarde que temprano esa violencia que se ve en las cárceles va a pasar a las calles, y no demoró mucho tiempo. Después de la pandemia se desbordó todo esto. ¿Esto a qué se podría pensar que se dio esta situación, Oscar? Mira, Jaime, déjame contestar tu pregunta en 3 sentidos. ¿Qué pasó? Desde hace al menos 10 años, los grupos criminales en México han iniciado un proceso de expansión interesante, por llamarlo de algún modo, al menos para mí, que llevo 14 años estudiándolo, en el cual han comenzado a retomar algunos de los mercados ilegales que tenían mafias colombianas, mafias sobre todo sudamericanas, y este proceso de expansión los ha llevado principalmente a tratar de tener un mayor control en los puertos marítimos del Pacífico. Como tú bien sabes, entre el 80 y el 70% de la droga en el mundo se mueve a través de vías marítimas. Y en ese sentido, puertos como el de Guayaquil son muy apetecibles para el crimen organizado internacional, no solamente porque conecta con la ruta asiática, que es por donde llegan los precursores químicos para hacer drogas sintéticas como la metanfetamina. Además, bueno, pues cuenta con la característica de que tiene partido al mundo a la mitad, el hemisferio norte y el hemisferio sur, por la ubicación del Ecuador, y al mismo tiempo pues se encuentra dentro de una área del mundo, América Latina, donde todavía hay instituciones democráticas débiles y las policías son fácilmente infiltradas por el crimen organizado. Así que los grupos criminales vieron, pues evidentemente, al puerto de Guayaquil como un lugar de estrategia para el tráfico de drogas de manera internacional, y el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que son los 2 grupos criminales más importantes en México, yo te diría que incluso del mundo, en el tráfico de drogas, pues comenzaron una serie de alianzas con pandillas carcelarias en Ecuador. Y aquí es interesante resaltar que la génesis del crimen organizado ecuatoriano, pues es en una instalación de gobierno de máxima seguridad, como puede ser una prisión. Es decir, eso te habla de que el crimen organizado en Ecuador, como en el mundo, no es un error del sistema, sino que se trata de una creación del sistema. Es decir, por definición, el crimen organizado en Ecuador tiene su génesis dentro del propio servicio público. Los funcionarios son quienes producen y mantienen y además administran el crimen organizado. Y bueno, vivimos efectivamente con mayor virulencia esta expresión de violencia a partir de la pandemia, porque es cuando, de acuerdo con mis propias investigaciones hechas en México y en Ecuador, es que los grupos criminales en México comienzan a exportar a las pandillas carcelarias como los choneros, los chonequillers, los lobos y muchos otros, cómo hacer para que el ejercicio de la violencia resultara en el ejercicio del control territorial. Y entonces los grupos ecuatorianos criminales replicaron el modelo mexicano, es decir, hacerse del control de las cárceles, utilizar módulos de alta seguridad como centros de operación del crimen organizado, operar asesinatos, secuestros, extorsiones a través de las cárceles para que sea el propio Estado quien pueda financiar la estancia del crimen organizado, y después llevar toda esa violencia a las calles para generar una especie de shock que permita llevar a cabo más y más actividades ilícitas. Es lamentablemente una especie de manual seguido por las agrupaciones criminales en Ecuador que, pues lo digo con mucha pena, fue escrito en territorio mexicano.
O sea, lo que tú nos dices que tal vez hay una complicidad del Estado, del gobierno, porque si bien es cierto, este fin de semana nosotros nos hemos dado cuenta a través de las imágenes que presentaron la policía y las Fuerzas Armadas, que pudieron entrar a la cárcel de Cotopaxi, recién han entrado, después de 2 meses del gobierno de Daniel Noboa, y ahí encuentran de todo, encuentran discotecas de lujo, encuentran jacuzzi dentro de las cárceles, encuentran habitaciones VIP, han tenido de todo, con mucho lujo, han vivido dentro de las cárceles. Pero todo esto, para que hayan tenido acceso a construir una piscina o un jacuzzi, me imagino que hay una complicidad con las autoridades del gobierno. No hay forma de explicar, querido Jaime, ese tipo de lujos, este tipo de vendas, si no hay autorización por parte de las autoridades. Y en ese sentido, hay que pensar que el crimen organizado solamente puede existir en una nación como Ecuador, como México, en cualquier lugar del mundo, bajo 2 supuestos. Necesita forzosamente base social, es decir, gente que apoya el narcotráfico por miedo o por conveniencia. Y segundo, apoyo institucional. No existe el crimen organizado si no tiene cobijo por parte de autoridades de vuelta, por miedo o por corrupción. Entonces nosotros pensamos que el crimen organizado tiene estas características, es muy complicado pensar que el propio Estado puede detener al crimen organizado. Porque el propio Estado es el aliado del crimen organizado. Así que más que pensar en estrategias que puedan eliminar al crimen, hay que pensar en estrategias que puedan controlarlas desde la alianza natural que forma el Estado con estos grupos criminales. Por eso, lamentablemente, y esto es otra cosa que hemos visto en México y que ya vivimos nosotros, es que las respuestas militares de mano dura, como las que está intentando el presidente Daniel Noboa, responden únicamente a un golpe de efecto, a la presión social que evidentemente exige que haya un Estado que haga frente al desafío criminal, pero no va a llevar lamentablemente a resultados duraderos. En México tenemos ya 19 años de guerra contra el narco, conocemos bien los efectos que tiene la política de ocupación militar, la militarización de la seguridad pública, y al menos en México tenemos claramente 3 experiencias nocivas que nos llevan a pensar que lamentablemente Ecuador va para allá. Primero, es que a un problema de seguridad pública se le añade con la militarización un problema de violaciones a derechos humanos. Y eso se expresa principalmente en mayor violencia sexual contra niñas, mujeres y adolescentes, arrestos arbitrarios, detenciones extrajudiciales e incluso asesinatos contra jóvenes varones, principalmente los más racializados o los que cumplen con el estereotipo del criminal, que es una persona tatuada o una persona que vive en las periferias. Y tercero, el desplazamiento forzado de adultos mayores que ante el avance de un ejército que no tiene contrapesos, a quien se le ha dado la tarea de neutralizar a las agrupaciones criminales como si fueran organizaciones terroristas o como si fuera un ejército invasor, pues son desplazados por la violencia y terminan siendo una especie de nómadas del crimen organizado. Esos son lamentablemente los efectos que hemos visto en México y que al menos desde acá vemos con mucha preocupación que pudiera ser el escenario de Ecuador, debido a que hasta el momento pues no se le ha puesto freno a la militarización de la seguridad pública como una respuesta que ha tenido que dar el presidente por la violencia que se salió de control hace unas semanas. Claro, y vemos como en este momento las Fuerzas Armadas tienen un alto grado de aceptación, porque para lo que no se estaba haciendo antes, ¿no? Antes no se controlaba absolutamente nada, ni en las cárceles, ni en las calles. El tema este de la vacuna que hay en muchos sectores del país, donde la gente pone su pequeño negocio y va el vacunador y prácticamente le obliga a cerrar porque la utilidad que ellos están ganándose hay que pagársela al vacunador. Entonces eso no significa tener un negocio rentable para nadie y terminan cerrando estas actividades. Entonces muchos creen que lo que está haciendo el presidente Noboa lo ven bien, porque de alguna manera los otros que estaban no hacían nada. Entonces, en este momento, el presidente Noboa creo que tiene un alto índice de aceptación producto del ataque que está dándole a estos grupos de delincuencia organizada y narcotráfico. Claro, déjame, recuerdo mucho ahora la frase de un
fiscal, un jurista italiano, Giovanni Falconi, que se enfrentó contra la mafia italiana hace varias décadas, y él decía que la arrogancia del crimen organizado es del tamaño de la ausencia del Estado. Y yo creo que la arrogancia con la cual el crimen organizado ecuatoriano se salió de las cárceles a atacar a población civil, a aterrorizar ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, dejaron al presidente Daniel Noboa prácticamente sin opción. Tenía que recurrir a la opción de la mano dura, la militarización de la seguridad pública. Me parece que cualquier otro enfoque hubiera terminado por dilapidar mucho capital político que tiene como un presidente recién electo. Sin embargo, sí hay muchos riesgos con esta decisión que él ha tomado. Como en México, me imagino, el ejército ecuatoriano tiene una gran aceptación, ¿no? En México, por ejemplo, el ejército, a pesar del gran desgaste que ha tenido, pues continúa teniendo grandes niveles de aceptación, ciertamente por encima de muchos partidos políticos o de políticos locales. Sin embargo, el gran riesgo en esta estrategia de militarización de la seguridad pública es que el ejército comience a desgastarse en detenciones arbitrarias, en ejecuciones extrajudiciales, en violencia sexual, que son parte de los efectos naturales de la ocupación militar para tratar de paliar un problema de seguridad pública, y que entonces la gente comience a tener una relación problemática con su ejército. Eso es algo que también hemos visto en México. En muchas zonas de mi país, por ejemplo, el ejército es ya muy mal visto, no tiene la popularidad que tenía antes, y esta relación tirante que tiene en muchas ocasiones con algunas poblaciones en nuestro país, en México, pues ha hecho que los grupos criminales aprovechen que no tiene esta popularidad y entonces vuelvan a remontar sobre una base social ya dolida. Ese es otro de los efectos que me preocupan que podrían pasar en Ecuador. E insisto, la manera en que se puede prevenir esto es dando un marco legal adecuado a la militarización de la seguridad pública, y específicamente controles civiles para que el ejército no se exceda en el uso de la fuerza o en las violaciones a derechos humanos. Creo que allí está el gran reto de Ecuador. Cómo, claro, sacar al ejército, cómo demostrarle a los grupos criminales que hay un Estado fuerte que puede responder ante los desafíos de la criminalidad y al mismo tiempo ser garante de los derechos humanos de la gente que está atrapada en la violencia. Óscar, buenos días. Carla Aro te saluda. Sin duda alguna, en Ecuador hay una descomposición del tejido social, y es que estos grupos delictivos no solamente han captado jóvenes, que en su mayoría son jóvenes adolescentes, sino que los han adoctrinado. Y decimos que los han adoctrinado porque vemos sus tatuajes, que aunque no debemos estigmatizar, los tienen, ¿no? Con imágenes o símbolos propios de estas bandas delictivas, tienen canciones, tienen himnos, y en base a esa descomposición del tejido social, ¿cómo terminar con esa doctrina para rescatar a esos jóvenes? Porque si bien es cierto, en estos momentos aplaudimos de pronto la decisión del gobierno, también tendríamos que pensar como país en cómo rescatar a estos jóvenes o a estos adolescentes que, más allá de ser captados, han sido adoctrinados. Bueno, claro que el crimen organizado cada vez tiene menos de cárteles de las drogas y tiene cada vez más un matiz de empresas criminales. Y este cambio importante que han hecho las agrupaciones criminales tiene que ver por lo que justamente tú comentas, Carla. Los grupos criminales, las empresas criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, que tienen alianzas muy poderosas con las 22 agrupaciones terroristas que tiene Ecuador recién declaradas, operan desde la idea del reclutamiento casi empresarial. Vaya, que el cártel tiene misión, tiene visión, tiene áreas de reclutamiento de recursos humanos. Por supuesto que a la hora de ofrecer empleo, tiene sueldos mucho más competitivos que las industrias legales, ofrece incluso prestaciones o beneficios para que pueda ser contratado de manera rápida, no se requiere tampoco experiencia. Es decir, hay toda una maquinaria que, como tú bien comentas, intenta hacer no solamente apetecible la vida criminal, sino la empieza a configurar como si fuera la única opción, especialmente para jóvenes que se encuentran en zonas periféricas o zonas muy vulnerables. La única manera que yo veo de cómo poder empezar a desideologizar al crimen
es justamente ofreciendo alternativas que sean atractivas para estos jóvenes que de pronto ven que las únicas opciones en sus comunidades es pues migrar o aceptar empleos en industrias que pagan muy poco y que los van a condenar a años de pobreza. Tenemos que hacer que las vidas por los caminos honestos sean atractivos, que vuelvan a ser, que ser maestro vuelva a ser honorable, que ser médico, que ser incluso un oficio vuelva a ser honorable. Y eso únicamente se puede cambiar de la manera, digamos, de la vieja escuela. Volver a hablar desde las familias, volver a tratar de trazar estos caminos que sean atractivos. Y sin duda hay que dar una pelea importante también en los medios de comunicación. Creo que de repente con tal de generar contenidos atractivos, que puedan tener muchas audiencias, hay de repente telenovelas, hay de repente series, hay de repente muchos contenidos que ensalzan a los grupos criminales y que yo estoy mucho más a favor de que se discuta abiertamente a que se censuren. Me parece que tenemos que sentarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, sobrinos, tíos, y comenzar una discusión nacional de qué es la vida criminal, por qué no vale la pena y qué sí vale la pena comenzar a hacer como si fuera trabajo honesto y duro. Creo que aunque pueda sonar muy conservador o pueda sonar como muy de vieja escuela, creo que ahí es donde está el trabajo más importante que hacer. Y por supuesto, obligar al Estado, a los gobiernos, que generen condiciones para que esos caminos puedan darse. La construcción, por supuesto, de mayor infraestructura universitaria, de mayor infraestructura educativa, es un gran pendiente que está tanto en México como en Ecuador. Y también, bueno, crear las condiciones necesarias para que haya inversión, no solamente nacional, sino privada y extranjera, que permita tener empleos de calidad, que puedan hacer que no sea atractivo ser reclutado por un grupo criminal. Es un trabajo muy largo, en México ha tomado mucho tiempo, sigue tomando mucho tiempo y es la gran tragedia de nuestro país. En México hace poco se dio a conocer un estudio en el que se indica que el quinto empleador más importante de este país es el crimen organizado. Y la gran tragedia es que mientras haya reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, no va a poder parar la violencia, porque cuando detienen a uno o desgraciadamente un joven que está en el crimen organizado pierde la vida, 4 o 5 más quieren tomar su lugar. La gran estrategia, y me parece que también es un gran pendiente para El Salvador, para Ecuador, y que también lo está intentando El Salvador, por eso lo tenía en la mente, es cómo también frenar el reclutamiento forzado de adolescentes. Mientras no se logra una estrategia nacional para evitarlo, lamentablemente va a ser como tratar de atrapar las moscas de la casa con la ventana abierta. Ahora, Oscar, tú que has venido investigando cómo actúan o cómo operan estos grupos delincuenciales a nivel ya internacional, ¿no? Toda acción trae una reacción y sin duda pues las acciones que ha tomado el presidente Noboa, digamos que han sido un poco fuertes a comparación de los otros gobiernos, ¿no? ¿Tú crees que estas medidas sean parches y que, no sé, más adelante, no te podría decir si semanas, meses, días, tengamos un contraataque de parte de estos grupos organizados, dado que ellos tienen sus tentáculos en todo el Ecuador y en distintas entidades, incluso públicas y privadas, porque también están involucrados también dentro de empresas privadas a través de lavado de dinero? Mira, si la estrategia se centra únicamente en el uso de la fuerza, como lo hace el ejército, me parece que es una estrategia que está destinada al fracaso. Tiene golpes de efecto, es decir, tiene sí, por supuesto, algunas consecuencias positivas de manera inmediata. La gente siente un poco más de seguridad porque ve al ejército en las calles, bajan de manera momentánea los índices delictivos, principalmente homicidios y robos, que son donde más le pega a la gente, extorsiones también pueden bajar un poco. Pero una vez que regresa, digamos, la normalidad y que entonces el ejército se retrae y regresa a sus actividades naturales o las actividades usuales, viene por lo general una especie de repunte de violencia y en muchas ocasiones mucho más terrible, porque entonces el crimen organizado responde con venganza a todos esos arrestos o incluso se expande a nuevos mercados ilícitos para poder compensar las pérdidas que tuvo mientras el ejército estaba
haciendo una ocupación militar temporal. Esto lo hemos visto no solamente en México, lo vimos también en Colombia, lo hemos visto en El Salvador y lo hemos visto en muchos otros lugares que han ensayado un modelo muy parecido a este. Lamentablemente, ¿qué funciona? ¿Cuál es realmente la única receta que sí está probada que puede generar cambios duraderos? Es el enfoque de atacar a las empresas criminales justamente como si fueran empresas. Es decir, a la articulación de detenciones, de hacer operativos. Hay que comenzar a desarrollar unidades de inteligencia financiera en Ecuador que tengan la capacidad de meterse a los activos de estas empresas criminales y desarticularlas desde el dinero, que es lo único que realmente puede generar cambios duraderos que puedan hacer un golpe de efecto terrible contra estas agrupaciones criminales. Ir no solamente tras las cuentas bancarias que tienen seguramente en algunos paraísos fiscales, también ir detrás de sus casas, sus empresas, hacer extinciones de dominio. En México, por ejemplo, en algunos lugares ha funcionado muy bien que cuando se encuentra que una casa es un laboratorio de drogas o ha sido, por ejemplo, una tienda donde se puede comprar droga o fue una casa donde tenían gente secuestrada, inmediatamente el Estado decomisa esa propiedad y la convierte en un centro de recreación, en una biblioteca, en un parque comunitario. Y entonces, a través de irle quitando estos activos a estas empresas criminales, sí que se puede dar un efecto duradero a la paz. Pero mientras solamente dependan de que sea el ejército quien salga y entonces haga las detenciones o neutralice, utilizando un eufemismo para decir, para asesinar a estas bandas criminales, lo único que se está haciendo es generando una especie de bola de nieve que en algún momento, cuando el ejército salga, se va a hacer mucho más grande y probablemente haya una especie de represalia contra la gente más vulnerable. Así que también me parece que Ecuador debería estar comenzando a ensayar unidades de inteligencia financiera y articularse también con entidades bancarias, con el sistema financiero, porque no es posible que solamente el ataque a la criminalidad vaya a las calles y no a los activos financieros. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la ayuda internacional? Bueno, tienes conocimiento que Ecuador ha recibido ya apoyo de los Estados Unidos. ¿Tú crees que eso de una u otra forma colabore con la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado? Mira, el crimen organizado por definición es transnacional. No hay forma de entender el crimen organizado si no se piensa cómo estos grupos criminales saben brincar las fronteras de los países y operar a lo largo y ancho del mundo. Un gran ejemplo, por ejemplo, de esta transnacionalidad que incluso no respeta idiomas es la manera en que la mafia albanesa se ha instalado en Ecuador. En México, por ejemplo, tenemos mafia rusa, tenemos mafia de los rumanos y tenemos además conexiones con la mafia italiana como la 'Ndrangheta. Estos grupos criminales no conocen esas fronteras y piden ayuda de manera internacional a otros grupos criminales para poder articular rutas de droga, de tráfico de armas, de tráfico de migrantes indocumentados que van de un continente a otro. Y si eso hace el crimen organizado, ¿por qué no lo van a hacer los estados-nación para combatir a estos criminales? A mí me parece que durante mucho tiempo nos hemos instalado en un discurso anticuado o un malentendida la soberanía nacional y en realidad hay que avanzar hacia un modelo de trabajo compartido, no de sometimiento, pero sí de cooperación internacional en el cual puedan fortalecerse las investigaciones criminales de un lado a otro. Por supuesto que al crimen organizado en Venezuela le parece muy atractivo que el gobierno de Nicolás Maduro está enfrentado con tal otro gobierno sudamericano, porque eso impide que haya cooperación entre autoridades y se hagan investigaciones realmente binacionales o trinacionales. Yo creo que hay que observar a la cooperación binacional o internacional como un instrumento de ayuda. Por supuesto, sin olvidarlas, que por ejemplo Estados Unidos ha tenido una historia terrible de injerencias en América Latina, que por supuesto que ha utilizado con el pretexto de combatir la criminalidad, ha hecho negocios terribles en América Latina, tiene todo un historial de represión, pero al mismo tiempo hay que aprender a avanzar sobre nuevos entendimientos binacionales, internacionales e internacionales, porque es la única manera en que se pueden articular, por un lado, investigaciones y por otro lado, sanciones. El modelo, por ejemplo, de extradición, a la que tanto temor le tienen los criminales latinoamericanos,
es un modelo que debe ampliarse a otros espacios para que entonces haya realmente un castigo efectivo si es que las instituciones democráticas de los países de América Latina no pueden llegar a juicios o sentencias. Oscar, si no hay demanda, no hay negocio para los narcos. La gran interrogante que nos hacemos nosotros, ¿qué están haciendo los países que más consumen droga, en el caso de Estados Unidos, para evitar de que siga la demanda de la droga? Bueno, hacen realmente poco, evidentemente, no han asumido su responsabilidad histórica. Sin embargo, yo te diría que aquí hay que hacer una diferencia importante. Es cierto que tienen una responsabilidad como país, pero me parece que es una responsabilidad a veces mal entendida. Pareciera que le estamos cargando a los consumidores de drogas todo el peso de la violencia en nuestros países, cuando en realidad no está demostrado que el consumo de drogas genere mayor violencia. Déjame ponerte un ejemplo. Australia y Nueva Zelanda son estos países con unos altísimos niveles de desarrollo, con unos niveles de violencia bajísimos, prácticamente un homicidio con arma de fuego es una rareza porque además hay un control duro sobre las armas. Tiene un problema gravísimo de abuso y consumo de metanfetaminas. Incluso hay presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en Australia y Nueva Zelanda, y esto lo han declarado y lo han aceptado las propias autoridades. ¿Por qué entonces, si Australia y Nueva Zelanda tienen un índice altísimo de consumo de drogas, es donde el gramo de metanfetamina se vende más caro en el mundo porque hay una altísima demanda, no tienen los niveles de violencia que tienen los países latinoamericanos? Porque si Ámsterdam, en la ciudad de Países Bajos, tiene un nivel altísimo de consumo, no tiene ni siquiera de cerca los niveles de violencia que tiene Ecuador? ¿O por qué, por ejemplo, Alemania, que también tiene un problema gravísimo de consumo de drogas, no tiene cárteles que estén operando desde las cárceles o desde las calles o desde las colonias? Pues porque las dinámicas criminales de violencia no obedecen únicamente a la variante del consumo, sino también a la variante de la corrupción. Y entonces, si pensamos entonces en que la corrupción es un detonador de violencia, ya la responsabilidad no está únicamente en el consumidor, sino también en las autoridades, que son quienes han permitido que grupos criminales se hagan del control criminal de prisiones, por ejemplo, porque eso genera suficiente dinero que después puede ser reinvertido en campañas políticas para poder perpetuar una especie de ciclo de poder compartido entre el poder criminal y el poder político. Eso me parece que es la gran tragedia de nuestros países, que el crimen organizado es una creación del propio sistema, es un aliado de las autoridades y de los políticos, y entonces viene una simulación. Yo simulo que lo acabo, simulo que combato el crimen organizado, cuando en realidad necesito del crimen organizado para tener control territorial, sacar votos y poder continuar carreras políticas que generen poder. Y han utilizado como estrategia el tema del narcotráfico, el crimen organizado. Dos gobiernos anteriores que casi que no hicieron nada. Lo que hemos visto este fin de semana, donde la policía y el ejército han entrado a las cárceles, es una muestra. Esas piscinas, esas discotecas que existían dentro de las cárceles. Yo no creo que las autoridades que estaban dentro del SNAI no sabían que existía esto. Y lo tenían, seguramente lo tenían allí oculto para que no se entere la gente, ¿no? Hasta que vino el presidente Noboa y logró entrar con la policía y las Fuerzas Armadas y demostrar que existían estas cosas. Aquí debe haber responsable, lógicamente. La justicia debe seguir una investigación contra las personas que estuvieron frente al SNAI. Ahora, la interrogante es, si los narcos que operan acá en nuestro país, de repente no tienen, ven al negocio de la droga como que no les es rentable, no les es rentable, ¿ellos buscarán utilizar otra actividad ilícita? Claro, es el caso de México, por ejemplo. Nosotros comenzamos teniendo cárteles de las drogas, es decir, grupos criminales que principalmente vendían marihuana, cocaína y algunos derivados de opioides. Y varios efectos han ocurrido. Primero, se ha movido la política de prohibición de las drogas, principalmente de Estados Unidos, que es nuestro vecino, y la legalización de algunas drogas, como la marihuana en ciudades fronterizas, pues ha hecho que ese negocio haya caído
Hoy se calcula que los cárteles de la droga en México solamente obtienen entre el 8 y el 15% de sus ganancias por el tráfico de drogas. Se han movido sin duda a otros mercados más apetecibles, por ejemplo, en la extorsión, que en México le llamamos derecho de piso. Y es básicamente que llega un grupo criminal a tu local, a tu empresa y te dice, a partir de ahora me vas a pagar $100 a la semana para protegerte de los malos, de mí mismo, ¿no? Entonces, acá es vacuna. Ajá, la vacuna, exacto. Y entonces eso es un mercado que es muy atractivo para los grupos criminales porque representa dinero en efectivo, que es anónimo, de fácil recaudación. De una calle puedes obtener muchísimo dinero y te permite ir comprando las voluntades políticas y policíacas de la zona. Pero por ejemplo, sin duda, los grupos criminales, una vez que se les haya cortado la ruta de la droga, pueden irse, por ejemplo, al tráfico de migrantes indocumentados, aprovechando que Ecuador es una zona de paso para muchos migrantes que quieren llegar a Centroamérica y luego a México para ir hacia Estados Unidos. Y luego también, por ejemplo, está la explotación de los recursos naturales, maderas preciosas, animales exóticos. Ecuador tiene una fauna y una flora que es muy apetecible, por ejemplo, para la medicina tradicional china, que es uno de los grandes detonadores de la depredación de recursos naturales, que hacen alianza con los grupos del crimen organizado para obtener ciertos insumos que no se encuentran en Asia. También está, por ejemplo, la explotación minera, que es otro de los grandes negocios del crimen organizado. Y por supuesto la explotación sexual, la prostitución forzada, la creación de pornografía infantil, todos son mercados ilícitos multimillonarios a los que el crimen organizado puede acudir cuando se haga un gran decomiso de drogas o cuando comiencen a tener problemas, por ejemplo, de suministro de precursores químicos, como cuando pasó en la pandemia. Cuando llegó la pandemia, los canales de tráfico de precursores químicos para hacer metanfetamina se cerraron porque pues Asia estaba en el ojo del huracán y se habían aislado del mundo a causa del COVID. ¿Y qué hizo el crimen organizado? No solamente en México, sino en Ecuador, pues que comenzaron a migrar a nuevos delitos. Y como la sociedad estaba hiperconectada porque vivíamos todos encerrados y veíamos la vida pasar frente a las computadoras, pues crecieron los delitos cibernéticos, la usurpación de identidades a través de redes sociales, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes a través de videojuegos. Todo eso ocurrió durante la pandemia y es muestra de que el crimen organizado es terriblemente flexible. Cuando un camino se le cierra, encuentra otro para poder generar ganancias. Por eso, más allá de la respuesta militar, lo único que puede realmente combatir de manera duradera al crimen organizado es el ataque a sus activos financieros. Todo lo demás es una solución que puede tener un golpe de efecto interesante, que puede darle crédito político al actual presidente, que puede tener un aplauso temporal dentro de algunas comunidades, pero no es duradero. No tiene forma de permanecer. Lo único que sí es acabar con los activos financieros del crimen organizado. Claro, se está combatiendo solo el efecto en este momento. Y también se olvidan de las causas, ¿no? ¿Por qué tanta violencia en el Ecuador? Claro, las causas evidentemente es que la gente no siente que a través de una vida de trabajo honesto puedan llegar a salir de la pobreza. Y para mucha gente es desesperante no tener claro qué se come mañana. Y por supuesto que la pobreza. Vaya, no lo justifico, pero lo entiendo. Cuando llega un grupo criminal y entonces ofrece mucho más plata por la vía ilegal que por la vía legal, entiendo quién toma esa decisión, entiendo quién tiene que recurrir a esos canales y por supuesto que después hay un golpe de pecho por parte de la sociedad. Pues la gran realidad es que mucha de la gente que hoy acude al narcotráfico por miedo o por conveniencia, lo hizo desde un lugar de desamparo. Y entonces hay que entender que solamente reconstruyendo el tejido social podemos comenzar a recuperar países. Oscar, queremos agradecerte por aceptar conversar con Ecuador en directo. No, hombre, es un gusto para mí, que tengan muy buen día. Gracias a Oscar Balmen, periodista mexicano, conversando con Ecuador en directo en esta mañana, hablando sobre la situación que vive el Ecuador en este momento con la violencia, el narcotráfico. Él es periodista experto en estos temas y justamente por eso lo hemos invitado en esta mañana.